Vamos a leer el pasaje que vamos a estar meditando hoy en la predicación. Os animo a que abráis vuestra Biblia en Mateo, capítulo 27, versículos del 11 al 26, aunque leeremos a partir del versículo 15. Mateo 27, leemos del 15 al 26. Dice así: Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Señor, ayúdanos a acercarnos a tu palabra con un corazón abierto, con una mente abierta para recibir tu mensaje, Señor. Sabemos que tú nos quieres decir algo a cada uno de nosotros a través de estas palabras y deseamos que el mensaje nos quede claro y que podamos responder también apropiadamente a él. Dirige también a nuestras escuelas dominicales, a cada profesor, para también seguir transmitiendo tu palabra a nuestros hijos y que ellos puedan crecer amándote a ti, aferrados a ti y a tu obra en su favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A ver si conocéis esta frase. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. ¿A cuántos os suena esta frase? Bueno, a varios. Rafi se atreve a decirlo, pero varios estáis haciendo a que sí. Así que entiendo que muchos la habéis escuchado, la habéis leído. ¿Sabéis a quién se atribuye esta frase normalmente? No importa. A alguien equivocado, realmente alguien se llama Burke, pero no la dijo él, así que no os preocupéis de saber quién dijo esta frase. Sea de donde sea, sí que realmente es una buena frase que nos resume bien y nos ayuda a entender un poco lo que sucede a nuestro alrededor. Creo que no hace falta que sudemos mucho para tratar de recordar situaciones injustas que nos hacen pensar que de alguna manera el mal está triunfando a nuestro alrededor. Podríamos hablar, por ejemplo, la situación política que vivimos en Cataluña, en España. Bueno, no vamos a ahondar mucho en ello, pero no es para tirar cohetes, ¿verdad? Esta semana leía la definición de bipartidismo. ¿La conocéis? Bipartidismo. Un partido roba y el otro lo mismo. También es lo mismo, pero no queda tan bien, ¿verdad? Exacto. Vivimos en una situación política en nuestro país, en muchos países, donde la verdad es que si lo miramos no podemos encontrar mucha esperanza y vemos que hay un alto grado de injusticia. El asesinato, por ejemplo, de casi 100.000 bebés no nacidos en España durante el año 2023 refleja un alto grado de injusticia a nuestro alrededor. Esta semana, en una prisión en Tarragona, un preso mata a puñaladas a una cocinera que trabajaba
ahí en prisión. Lo más grave es que este hombre estaba en prisión porque hacía 8 años se había enfadado con su novia, había cogido un cuchillo en la cocina y la había asesinado. La injusticia y la maldad inundan nuestra realidad. La pregunta entonces es obligada. ¿Qué esperanza tienes tú en un mundo tan injusto? ¿Cómo puedes estar seguro de que la injusticia que impera a tu alrededor no te va a consumir, que no va a acabar contigo? ¿Dónde puedes encontrar un refugio contra la injusticia? Como mencionábamos la semana pasada, nos estamos acercando a esta celebración de Semana Santa, a la Pascua, y lo que hemos querido estos 4 domingos es ver un poco más de cerca qué es lo que se supone que estamos celebrando en estas fechas. A través de estas 4 escenas queremos entender mejor qué es lo que Dios estaba haciendo en esos momentos tan cruciales de la historia de la humanidad. Y la semana pasada estuvimos viendo el huerto en Getsemaní, un huerto donde Jesús se preparó de una forma especial para afrontar la parte más dura de su ministerio. Allí estuvimos reflexionando sobre el hecho de las 2 naturalezas que confluían en la persona de Jesús, el cual era verdaderamente hombre y era verdaderamente Dios. Aquel que se estaba preparando para sufrir el castigo por el pecado, como dice Hebreos, tenía que ser alguien que de alguna manera nos representara y que de alguna manera empatizara con nosotros. Jesús era plenamente hombre, pero sin pecado. Y a la vez, aquel que tenía que entregarse por nosotros también tenía que tener el valor tan elevado que podía ser la propiciación por nuestros pecados. Jesús era verdaderamente Dios también. Hoy seguimos avanzando por estos momentos tan cruciales de la historia y pasamos a ver lo que supuso el juicio de Jesús. Como sabéis, después de ese tiempo de oración especial en el huerto de Getsemaní, la traición de Judas se consuma y Jesús es arrestado por las autoridades judías. Y de allí es llevado a un primer tribunal, que podríamos denominar como el tribunal religioso, donde estaba el Sanedrín, las autoridades religiosas de esa época, donde también estaba el sumo sacerdote, junto a escribas y otras autoridades religiosas. Y estos buscaban la forma de condenar a muerte a Jesús. Ya estaban hartos de su ministerio, estaban hartos de todo lo que Jesús decía y hacía, entonces buscaban la forma de condenarlo a muerte. Y a pesar de la falta de testimonios coherentes, el resultado de ese juicio religioso es que Jesús es culpable de blasfemia, que Jesús merece la muerte. Ahora, como es culpable de blasfemia a ojos de los judíos y de las autoridades, entonces ellos ya dicen que Jesús tiene que morir. Jesús debe ser condenado a muerte por la blasfemia que acababa de decir. Pero había un problema para los judíos, ¿sabéis cuál era, no? No tenían autoridad ellos para matar a Jesús. Dependían de ¿quién? De los romanos, de las autoridades civiles. Y por eso al principio del capítulo 27 de Mateo vemos cómo después del juicio, el tribunal religioso lo llevan al tribunal civil, lo llevan ante Pilato. Y lo que vemos en Mateo 27, a partir del versículo 15, es la sentencia civil del juicio al que Jesús es sometido. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que la condenación del justo es la única esperanza para los injustos. Pero vamos a ir por partes. En primer lugar, vamos a ver el gobierno de los injustos, versículos del 15 al 23. Allí vemos y observamos que vivimos en un mundo que está plagado de injusticia. Versículo 15. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo:
¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. La primera injusticia, que quizá nos pasa un poco desapercibida, está en el versículo 15. Porque leemos que el gobernador tenía la costumbre de ¿qué? De soltar un preso, en otras partes dicen en la Pascua. Tenían esta costumbre. Llegaba la Pascua, soltaban un preso. Ahora, primeras nos parece, pues que es algo compasivo, algo misericordioso, algo bueno, pero si lo analizas, realmente es algo injusto, ¿verdad? Simplemente porque sea la Pascua, no es motivo para soltar a un criminal, ¿verdad? Imaginaos que aquí, pues como es viernes de fiesta, soltamos un criminal cada viernes porque es viernes. ¿Sería un sistema justo? No, es injusto, ¿verdad?, soltar a un criminal que es culpable. ¿Por qué lo hacían? Bueno, pues de alguna manera para congraciarse con el pueblo judío, para no caerles tan mal, para más o menos tenerlos medio contentos. Lo hacían por un beneficio político, básicamente. Así que ya ahí identificamos la primera injusticia. Las otras injusticias pues se ven de forma más evidente. Se nos habla, por ejemplo, de Barrabás, que dice aquí que era un preso famoso. Ahora, si os pregunto, ¿cómo un preso puede llegar a ser famoso? De dos formas, ¿no? O era famoso antes de cometer el crimen, o se hace famoso después de cometerlo. Caso actual, tenemos presos famosos. Tenemos, por ejemplo, a Dani Alves, todo lo que ha pasado con este tema. Tenemos también Iñaki Urdangarín, no sé si os suena, no sé si debe estar en la cárcel o no, pero al menos está condenado, ¿verdad? Son presos que eran famosos antes de cometer el crimen. Ahora, la mayoría de presos famosos son famosos por el crimen que han cometido. Desgraciadamente, sabemos la historia de un montón de asesinos en serie, de gente completamente depravada, y lo conocemos por lo horrendo de sus crímenes. No se nos dice cuál es el caso de Barrabás, pero podemos intuir que probablemente el crimen que había cometido Barrabás no era ligero, sino que era importante. Los otros evangelios nos hablan, por un lado, que era ladrón, pero otros también nos dicen que había participado en una especie de revuelta, de insurrección, y que incluso pues, o era homicida o era cómplice de homicidio. Barrabás era un criminal injusto. La injusticia se sigue desarrollando cuando vemos que Pilato deja en manos del pueblo la decisión de liberar a Jesús o a Barrabás. El versículo 18 nos recuerda que Pilato sabía que Jesús era inocente porque lo habían entregado por envidia, lo habían entregado por malos motivos. O sea que si nos vamos fijando un poco, vamos viendo que esto está lleno de injusticias. Si seguimos leyendo, todavía vemos más injusticias. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. La injusticia se hace aún más patente cuando nos damos cuenta que la mujer de Pilato le avisa: no tengas nada que ver. De forma, no sabemos si Dios le había dado un sueño o simplemente estaba condicionada por lo que estaban viviendo, pero ella sabe que Jesús es justo y le dice: no tengas nada que ver con él, que he sufrido mucho en sueños. Pilato mismo, vemos en las preguntas que está haciendo, vemos que está intentando o ganar tiempo o convencer a la gente de que no sacrifiquen a Jesús. Vemos que Pilato sabe que Jesús es inocente. Aún así vemos
que los sacerdotes, los líderes religiosos, convencen a las multitudes, ¿para qué? Para que Jesús sea condenado a muerte. Pero es que no solo que sea condenado a muerte, sino que sea condenado a la cruz, a una muerte horrible, una humillación tremenda. Estos versículos nos pintan un cuadro muy amargo, pero muy realista, sobre cómo la injusticia no solo abunda, sino que parece, de alguna manera, gobernar el mundo. Como decíamos al principio, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, no tenemos que mirar muy lejos para ver situaciones donde el mal parece estar triunfando, donde vemos que la justicia brilla por su ausencia. Lo vemos en las aulas de nuestras escuelas, por ejemplo, donde se juntan varios alumnos, ¿para qué? Para insultar, para humillar a otros. Lo vemos en las redes sociales también, como hacen lo mismo, insultar, amenazar de muerte. Lo vemos en matrimonios rotos, donde algunos padres abandonan a sus mujeres e hijos porque no quieren ejercer su responsabilidad. Lo vemos en nuestras propias casas, donde dos hermanos pequeños se pelean por un mismo juguete hasta el punto de hacerse daño si hace falta. El mal inunda nuestra realidad. La injusticia parece gobernar nuestro mundo. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué esperanza tenemos ante semejante panorama? ¿Dónde podemos encontrar seguridad ante tanta injusticia y maldad? Ahora, en este punto corremos el peligro de externalizar el mal como si fuera algo que es ajeno a nosotros, ¿no? Como que nosotros solo sufrimos el mal que existe en el mundo, pero no somos de ninguna manera responsables. Y esto lo apreciamos en los siguientes versículos, 24 y 25, donde vemos la ilusión de los injustos. Versículo 24 dice: y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí encontramos uno de los actos más famosos por los cuales se recuerda esta narrativa, ¿no? Ese lavado de manos de Pilato, que hoy lo usamos como una expresión, ¿verdad? Cuando alguien se lava las manos es porque no quiere asumir su responsabilidad, quiere escurrir el bulto. Aquí tenemos a Pilato, el cual ahora mismo, en ese instante, es el responsable de lo que va a pasar con Jesús. Y hasta cierto punto le vemos como eso, intentando liberar a Jesús, ¿no? Nos parece un poco que por las preguntas que hace, por lo que va diciendo, por su insistencia en que Jesús no ha hecho nada malo, nos parece que Pilato al menos lo está intentando, ¿no? Leía como algunas, bueno, ya sabéis, la Semana Santa como es en Andalucía, algunos lo habéis vivido más de cerca, pero como pues hay toda una parafernalia montada, y parece ser que hay algunas, no sé si decir cofradías o lo que sea, que tienen cierta veneración por Pilato, por ver esa parte amable como que intentó ayudar a Jesús, ¿no? Y vemos esta frase, esto que dice Pilato: soy inocente de la sangre de este justo. ¿Qué diríamos nosotros a esta frase? Leyendo esto podríamos decir, bueno, es que Pilato lo intentó, ¿no? Pilato hizo todo lo que pudo y pues tiene cierta legitimidad para decir que era libre o que no era su culpa la muerte de Jesús. Bueno, que no nos engañe esta forma de pensar, porque vemos en Hechos 4, por ejemplo, los apóstoles están orando y se están refiriendo a la muerte de Jesús, y Pilato aparece como uno de los responsables de su muerte. Se nombra a Herodes, se nombra a los gentiles, se nombra a los judíos y se nombra a Pilato como culpable. O sea que no tenemos que ver en esta frase: soy inocente de la sangre de este justo,
como que, bueno, él lo intentó y ya está, sino que Pilato, por mucho que él viviera bajo la ilusión de que él no tenía culpa, que él pues se podía lavar las manos, lo cierto es que él sabía que Jesús era justo. Él sabía que Jesús era inocente. Él sabía que Barrabás era culpable. Y aún así, gracias a él, los judíos consiguen matar a Jesús. Bajo la misma ilusión que Pilato se encontraban también los líderes religiosos y las multitudes. Sabían que Jesús era inocente, aunque no podían encontrar testigos para condenarlo a muerte, como veíamos en el juicio religioso. Y aquí cometen la temeridad, la barbaridad de decir que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo, bueno, no me puedo imaginar la gravedad de lo que estaba diciendo esta gente. En este caso ellos están aceptando, pues sí, que este hombre muera y que nos echen la culpa a nosotros. ¿Pero por qué lo dicen? Porque están convencidos de que están cumpliendo con la voluntad de Dios. Están convencidos de que a los ojos de Dios no tienen ninguna culpa porque ese hombre, Jesús, merece morir. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Viven bajo la ilusión del injusto, la ilusión de que no han hecho nada realmente malo y de que, por tanto, realmente no tienen nada que temer cuando se enfrenten al juicio final. La ilusión del injusto es pensar que nuestros actos, que lo malo que hacemos no va a tener repercusiones eternas. La ilusión del injusto es pensar que, bueno, lo que hago pues no está tan mal, no es tan grave. Quizás sí, estafo un poco a Hacienda o engaño a no sé quién, pero bueno, tampoco es tan grave, ¿verdad? Decíamos antes que consideramos que sufrimos las injusticias de este mundo y que somos víctimas realmente del pecado, de la maldición de este mundo y por ello sufrimos. Y en cierto sentido también Dios dice en su palabra que este mundo de alguna manera está bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? Pablo le llama el príncipe de la potestad del aire. O sea que sí que es verdad que hay cosas malas que ocurren en este mundo que no son directamente culpa nuestra. Igualmente que cuando, en el PPS ayer o esta unidad estamos viendo la sabiduría, estamos viendo a Job y estamos concluyendo que no siempre lo malo que ocurre en nuestras vidas es automáticamente resultado de un pecado que tenemos, ¿verdad? Aún así, la Biblia no nos deja caer en este victimismo según el cual nosotros solo somos víctimas del mal. Solo somos víctimas de la maldición de este mundo, pero no somos de ninguna manera responsables de él. Lo cierto es que en el caso que estamos viendo, tanto Pilato como Barrabás, como los líderes religiosos, como las multitudes, todos eran culpables de su propia injusticia. El cuadro que se nos pinta no es que son víctimas, alguien les ha engañado, pobrecitos, no se han dado cuenta de que era Jesús. Lo que la Biblia nos señala es que son culpables de su propio mal, son culpables de colaborar con el gobierno de la injusticia. Y de la misma manera, todos los que estamos en esta sala somos culpables de nuestro propio pecado. Por supuesto que todos, en mayor o menor medida, somos víctimas del mal de otros, somos víctimas de los ataques del enemigo, somos víctimas de los pecados de otras personas. Pero este hecho no debe hacernos olvidar de que todos los que estamos aquí, igual que todo ser humano que existe, somos culpables de pecar contra Dios. Todos. Quizá no somos Barrabás, quizá no somos como el asesino de la cárcel de Tarragona, pero lo cierto es que nuestro pecado contra Dios es mucho más grave de lo que nos podemos imaginar. Y sus efectos en nuestra vida son mucho más destructivos de lo que podemos llegar a entender. Ante un Dios santo y un Dios perfecto, nuestro pecado es una afrenta mortal que nos separa eternamente de Dios
y que nos condena a una eternidad de sufrimiento y dolor. Entonces no podemos vivir bajo la ilusión del injusto que piensa que, bueno, lo que yo he hecho tampoco está tan mal. No podemos vivir bajo la ilusión en la que viven muchas religiones de este mundo, que piensan que, bueno, vale, sí, he hecho cosas malas, pero también he hecho cosas buenas. Y yo creo y tengo la esperanza de que cuando llegue el día del juicio, las cosas buenas que he hecho superarán a las malas. Bajo esa ilusión vive un montón de gente, hasta gente que dice que no es creyente. Dicen, no, el karma, si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas, si haces cosas malas, te pasan cosas malas, ¿verdad? Hasta gente que no cree en Dios, de alguna manera tiene instalado este sistema operativo. En el día final, haya lo que haya, yo no seré tan malo. Yo, de alguna manera, voy a pasar por ese juicio. Esa es la ilusión del injusto. Ahora, si tú le preguntas a la mayoría de gente que conoces, oye, ¿tú eres bueno o malo? ¿Qué te van a decir? Yo soy bueno, no soy el mejor de la historia, no soy un santo, pero soy bueno, ¿verdad? Si nos lo preguntan a nosotros, no, tengo que decir que soy malo porque yo sé que la Biblia me dice esto, pero el ser humano tiene esta tendencia, ¿no? Yo soy bueno, no soy tan malo como otros. Enseguida nos comparamos con ¿quién? Los peores que podemos imaginar, con Hitler, con Pol Pot, los dictadores, los peores. Me pongo a su lado, yo no quedo tan mal, ¿verdad? Eso es vivir bajo la ilusión del injusto. Si recordáis la frase del principio, esa de que para que triunfe el mal solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. Bueno, es posible, no se sabe seguro, que tuviera su origen en algo que dijo Stuart Mill. ¿Aquí hay alguno que hace bachillerato? ¿Alguna persona? Antonella, filosofía, Stuart Mill, ¿te suena? Ánimo, que el Señor te ayude. Bueno, pues Stuart Mill, un filósofo del siglo XIX, dijo lo siguiente: que nadie tranquilice su conciencia con la falsa ilusión de que no puede hacer daño si no participa ni se forma una opinión. Los malos hombres no necesitan más para lograr sus fines que los hombres buenos miren y callen. No es un hombre bueno quien, sin protestar, permite que en su nombre se cometan males con los medios que ayuda a proporcionar, porque no se molesta en pensar sobre esta cuestión. Está diciendo esta ilusión también de que tú puedes ser neutro, ¿no? Yo si no me meto soy bueno, no, ni bueno ni malo. Yo no, ahí no nadie me puede echar la culpa. Bueno, este filósofo, que es solo un filósofo, esto no es palabra de Dios, que quede claro, pero este filósofo, que ni siquiera sabemos si creía en Dios realmente, se da cuenta de que no podemos ignorar, no podemos vivir bajo esta ilusión de que somos buenos, de que realmente cuando llegue ese día final, lo bueno que hemos hecho compensará lo malo. Lo cierto es que la Biblia hace un análisis mucho más crudo de nuestra realidad. Vimos el año pasado en Efesios 2 cómo se nos recuerda que el ser humano nace muerto espiritualmente, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia nos recuerda que todos somos pecadores, que todos hemos contribuido a que en este mundo gobierne la injusticia y todos merecemos la muerte eterna. También lo sabemos de memoria, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no importa si esta mañana estás aquí por primera vez, si llevas 60 años viniendo, no importa si estás aquí con buena pinta, arreglado, guapete, no importa si dedicas tu vida a hacer el bien a los demás, no importa que no hayas matado a nadie, no importa que no hayas estafado o evadido impuestos. Lo que la Biblia dice es que eres pecador y que mereces arder en el infierno. Ante un Dios santo, tu pecado te condena. Y no podemos echarle la culpa al enemigo, no podemos echarle la culpa a las circunstancias, no podemos echarle la culpa a otros. Igual que Pilato, igual que los líderes, que las multitudes, en tu corazón hay pecado y en ti mora la injusticia.
Así que te vuelvo a preguntar, con este panorama tan negativo y tan triste, ¿qué esperanza tienes ante tu propia injusticia? ¿De dónde puedes refugiarte ante tu propia maldad? Bueno, vamos al último punto, donde vemos la esperanza de los injustos. Versículo 26 dice así: Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Después de todo lo que sabemos sobre la culpabilidad de Barrabás, es sorprendente lo que leemos en este versículo. Barrabás es liberado. Dice aquí que es soltado. Alguien que se había dedicado a ser rebelde, a tomar lo que no era suyo, incluso a quitar la vida de otras personas, es liberado. Se va de rositas. Qué injusticia, ¿verdad? En cambio, Jesús, el que había vivido en perfecta obediencia al Padre, el que había venido a compartir de lo suyo para darlo a los demás, el que había venido a dar vida al mundo en vez de quitarla, ese, ¿qué dice el texto? Ese es condenado a sufrir una muerte horrible. ¿Cómo pudo ser esto? O sea, ¿cómo es posible que con evidencias tan claras, en un juicio, el resultado sea este? Si era tan evidente que Jesús era una persona santa, buena y justa, ¿cómo pudo ser entonces que Jesús acabara condenado y que Barrabás, que era terrible, acabara liberado? ¿Cómo es que un hombre que es soltado cómo es que un hombre como Barrabás es soltado y un hombre justo acaba condenado a muerte? Y esto es más grave aún si lo miramos en perspectiva así más grande, ¿no? Más espiritual. Si nos damos cuenta que no era simplemente un hombre justo el que estaba siendo condenado, ¿verdad? Era Dios encarnado el que estaba siendo condenado a muerte. ¿Es que acaso no tenía Jesús poder para liberarse de ese juicio? ¿Es que acaso Jesús no podría haber dicho una sola palabra y cambiar su destino? La semana pasada veíamos, ¿no?, en Getsemaní, en el Evangelio de Juan, cuando llegan a arrestarle, Jesús dice, ¿a quién buscáis? Jesús, yo soy. Y con solo esas palabras, ¿qué ocurre? Los que están presentes retroceden y caen al suelo. O sea, Jesús tenía poder para hacer lo que quería con su palabra. ¿Es que no tenía poder Jesús para librarse de esa hora? O quizá no tenía Jesús argumentos, ya no hablamos de poder sobrenatural, pero no tenía Jesús argumentos para defenderse en ese juicio. ¿Cómo es posible que se diera ese resultado? Bueno, para entender el resultado tenemos que ir a los versículos que introducen esta escena con Barrabás. Si vamos en Mateo 27, si leemos a partir del versículo 11, podemos entender por qué el juicio acabó como acabó. Dice así: Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Si algo destaca en estos versículos es el silencio de Jesús. Parece ser que en aquella época, en los juicios, lo que decía el acusado tenía mucho peso a la hora de o liberarle o de reducir o de
reducir su condena. Un preso, a la hora de conseguir la libertad, pues tenía que ser hábil en cómo se defendía de las acusaciones. Y parece ser que eso era muy importante en el juicio. De ahí que leemos que Pilato está asombrado, ¿verdad? No entiende por qué Jesús no dice nada. Dice, ¿que no oyes todo lo que se están diciendo, cómo te están acusando? Y dice que se asombró. O sea, no entendía por qué Jesús no se estaba defendiendo. Nos hacemos la pregunta, ¿es que Jesús acaso no tenía argumentos para ganar ese juicio? ¿No podría haber Jesús demostrado que era inocente, que no merecía ser condenado a muerte? ¿Qué pensáis? Es obvio, ¿no? Con todo lo que leemos en los evangelios sobre la forma en la que hablaba, su forma de argumentar, era evidente que Jesús, ya sin poder sobrenatural, solo con su propia habilidad, ya podría haberse librado de ese juicio. Como decíamos también, con el poder de su palabra, Jesús en ese momento podría haber destruido cualquier enemigo que se encontrara en cualquier lugar del mundo. Si recordáis, cuando le vienen a arrestar a Getsemaní, ¿qué hace Pedro? Pedro, como buen impulsivo que era, saca la espada, ¿para qué? Para defender a Jesús, ¿no? Para luchar. Y Jesús le dice, guarda esa espada. ¿Pero qué más le dice? Dice, ¿no sabes? O dice, ¿piensas que no puedo rogar al Padre, a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Es decir, ¿no entiendes que yo podría decir cualquier cosa ahora y evitar todo este arresto y evitar cualquier problema? Jesús tenía en su boca el poder para ser librado de la cruz y de cualquier mal. Jesús podría haber argumentado su inocencia. Él se podría haber defendido de cada una de las acusaciones que lanzaron contra él y sin ninguna duda habría demostrado que no era culpable. Sin embargo, lo que vemos en estos versículos es que Jesús no respondió, dice, ni a una sola pregunta, sino que permaneció callado. Ahora, no quiero confundir a nadie. En el texto mismo hemos visto que en un momento Jesús le dice a Pilato, tú lo dices, ¿verdad? O sea, y si leemos los otros evangelios veremos que Jesús sí que responde a preguntas en algún momento. ¿Por qué dice que permaneció callado entonces o que no respondió a ni una sola pregunta? Bueno, cuando habla de eso se está refiriendo a defenderse. Jesús no se defiende en ningún momento en el juicio. Jesús calla ante las acusaciones. Cuando dicen, eres el rey de los judíos, dice, bueno, tú lo dices. Eso no era una acusación, eso era verdad. Cuando le están acusando en el tribunal religioso, responde, ¿verdad? Están buscando testigos para condenarle a muerte, no encuentran ningún testigo. ¿Sabéis quién es el testigo que condena a muerte a Jesús? El propio Jesús, porque dice, y ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo con las nubes, ¿verdad? O sea, lo único que dice Jesús en el juicio es lo que sirve para condenarle a muerte. No se defiende de ninguna acusación, no la rebate. Nos preguntamos, ¿por qué permanece Jesús en silencio? Bueno, si volvemos a lo que le dijo a Pedro en Getsemaní, vemos que Mateo 26, 54, hay un motivo por el cual Jesús no pide 12 legiones de ángeles. Dice, pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras de que así debe suceder? O sea, Jesús está refiriendo a que está escrito que esto tiene que pasar. Está escrito que algo tiene que ocurrir. Ahora yo os pregunto a vosotros, ¿sabéis a qué escritura se refería? Ay, me habéis chafado la sorpresa. Bueno, no es sorpresa, no lo dice, porque en ese momento no cita nada, pero es evidente, por el contexto, por todo lo que estamos leyendo, que probablemente se estuviera refiriendo a Isaías 53.
Y leemos Isaías 53, del 6 al 8, y vamos a ver la conexión con este juicio que estamos leyendo. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? El profeta Isaías ya había anunciado que el siervo sufriente de Dios iba a ser como un cordero que era llevado al matadero, una oveja que no abría su boca. El silencio del cordero estaba anunciado desde hacía siglos. Y lo interesante de este silencio que vemos en Isaías es que va asociado también al sufrimiento por los pecados ajenos, a una muerte sustitutoria. Igual que dice que ese cordero iba a permanecer mudo, que iba a permanecer callado, también dice que iba a cargar sobre él la iniquidad de todos nosotros. O sea que ese cordero que calla es también herido por los pecados de su pueblo. Ese cordero mudo es herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Si volvemos a Mateo 27, nos damos cuenta de que automáticamente después del juicio de Pilato, Jesús ya lo pone de marcha al Gólgota. Enseguida lo llevan a crucificar junto a otros 2 ladrones. Ahora, algunos comentaristas se preguntan cómo es que de forma tan rápida pudieron prepararlo todo para crucificar a Jesús. Porque si lo pensáis, los judíos llevaban tiempo, ¿verdad?, queriendo matar a Jesús, intentando, buscando la vía, pero los romanos, que eran los que iban a ejecutar eso, no tenían ni idea. ¿Cuándo fue el juicio de Jesús? Mateo 27 al principio lo llevan de madrugada, ¿verdad? Lo llevan en una hora imprevista. Se nota que es todo como, venga, corre rápido, va. En cambio, enseguida que acaba el juicio, ya lo llevan a crucificar. Y se preguntan los comentaristas, algunos, ¿cómo es que lo tenían todo preparado ya para crucificar a Jesús si parecía algo improvisado? Algunos señalan que esa tercera cruz no era originalmente para Jesús. ¿Para quién podía ser? Para Barrabás, que era preso. Ahora, esto no está escrito, ¿verdad? Esto no lo dice la Biblia directamente, pero puede ser una hipótesis bastante lógica. La muerte de Jesús en la cruz, como dice Isaías, es una muerte sustitutoria. Él mismo había dicho que iba a dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús ya había anunciado que su muerte iba a sustituir la muerte de otro. En este caso, quizá Jesús estaba sustituyendo a Barrabás en la cruz, porque vemos, versículo 26, Barrabás es soltado, Jesús es condenado. Jesús sabía que su muerte formaba parte del plan para el cual se había encarnado y que su muerte sustitutoria era necesaria para que nosotros, que éramos como Barrabás, culpables sin ninguna duda, pudiéramos ser liberados de nuestra condena. Y por este motivo es que Jesús calla en el juicio. Por este motivo Jesús no se defiende en el juicio, porque Él quiso ir a la cruz para salvar a los pecadores. Jesús cayó en el juicio porque te amaba. Jesús podría haber dicho un montón de cosas para librarse del juicio,
Jesús cayó, no dijo nada, no se defendió porque quiso ir a la cruz para salvarte de tus pecados. Jesús no se defendió de las acusaciones que lanzaban contra él porque quiso defenderte a ti, porque quiso entregarse en el juicio como el responsable de tus pecados. Jesús no abrió su boca porque te amó hasta las últimas consecuencias. El apóstol Pedro fue testigo de todos estos hechos. Y es curioso ver que Pedro, en el capítulo anterior, usa su boca ¿para qué? Para mentir contra las acusaciones que lanzaban contra él. Tú eres de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué? No, a mí no me miréis, yo no soy de Jesús. Hasta que llega al punto de ¿qué? De maldecir a Jesús. En vez de callar al menos, en vez de disimular, no. Él usó su boca para maldecir. En cambio aquí vemos lo contrario, vemos a Jesús guardando silencio por gente como Pedro, por gente como nosotros. Y Pedro escribe en su carta, en primera de Pedro 2:21, sobre este hecho. Dice, también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. En el capítulo siguiente dirá, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo, el justo, murió por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. No te engañes. No vivas bajo la ilusión del injusto. Tú serás juzgado algún día. Romanos 14:12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuentas de sí a Dios. A Dios cuenta de sí mismo. La pregunta es, ¿cuál es tu esperanza en ese juicio? Si eres tan injusto como hemos dicho en esta mañana, ¿qué puedes esperar de bueno en ese juicio? Lo cierto es que tu esperanza en ese juicio es que alguien también permanezca en silencio. Pero en este caso, no será Jesús el que quedará callado. Tu esperanza para el día del juicio final es que nuestro enemigo, Satanás, estará callado, porque ya no podrá acusarnos de ningún pecado. ¿Por qué? Porque Jesús cargó nuestro pecado en la cruz. Y el día de nuestro juicio, nuestra alegría será que Satanás estará callado, pero Jesús ya no estará callado, ¿verdad? ¿Qué dirá Jesús? Buen siervo y fiel, lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Tienes ganas de escuchar esas palabras? Las escucharemos gracias a que Jesús cayó cuando fue juzgado. Él sufrió en nuestro lugar para que nosotros podamos tener esta esperanza viva. Por supuesto, nuestra esperanza no acaba simplemente en el hecho de que Jesús murió por nosotros, sino que nuestra seguridad la encontramos en el hecho de que Jesús también resucitó por nosotros, resucitó por nuestra justificación, como muestra de que el Padre había aceptado esa ofrenda por nuestros pecados. Así que podemos mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que este mismo Jesús que murió en nuestro lugar y que resucitó para nuestra justificación, también volverá un día para reunirnos con Él de forma ya definitiva. Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez
y después de esto el juicio? Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Le esperas ansiosamente? Espero que sí. ¿Tienes esperanza? ¿Deseas con fervor poderte encontrarte con Jesús? Espero que cuando pienses en Barrabás recuerdes que tu única esperanza como pecador está en el hecho de que Jesús, ese Cordero sin mancha, permaneció callado en su juicio y se sacrificó para darte la salvación. Así que pregúntate, ¿cómo vas a vivir tu juicio? ¿Intentarás defenderte ante el Dios Santo diciendo que no soy tan malo, no he hecho cosas tan malas, no soy tan injusto, no merezco ir al infierno? ¿O vas a confiar en que Jesús ha sido quien ha tomado tu pecado y ha sufrido el infierno en tu lugar? Si todavía no estás seguro de tu defensa el día del juicio, no tardes en venir a Jesús. No pierdas el tiempo tratando de justificarse. Ríndete a Jesús y confía en su justicia. Y si por otro lado ya has depositado tu fe en Jesús, ya te has entregado a Él, entonces, ¿cómo te vas a callar? ¿Cómo nos vamos a callar los que hemos sido salvados por Jesús? ¿Cómo no vamos a darle gracias a nuestro Salvador por tomar nuestro lugar y por morir por nosotros? ¿Cómo vamos a usar nuestra boca para negar a Jesús? Si realmente hemos sido liberados por el silencio de nuestro Señor Jesús, ¿cómo vamos entonces a callar a la hora de anunciar su gran amor y su gran misericordia hacia nosotros? Adora a Jesús por su salvación, ora dándole gracias por lo que ha hecho por ti, explica a otros que tú eres culpable, pero que gracias a Jesús tienes vida eterna. Empezábamos con la frase: para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Yo creo que la podríamos cambiar un poco. Podríamos decir, para que el mal no triunfase, solo se necesitó que el único hombre verdaderamente bueno, en el momento adecuado, no dijera nada. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su salvación.